Buenas tardes, estimada profesora, estimados compañeros y a las personas que leí este video. Nosotros somos el grupo número 10. Estamos cursando el PRE en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, siguiendo la carrera de Pedagogía en Lengua y Literatura. En este instante le vamos a comentar un poco sobre lo que fue el liberador Luis Vargas Torres. Mi nombre es Juliana Anaís Vallejo Molina. Presento, mi nombre es Edwin Yael Quintero Micolta. Mi nombre es Cintia Camacho. Vamos a comentarle un poco vamos a dar nuestros criterios, nuestros comentarios acerca de lo que fue la persecución del liberador Luis Vargas Torres. Chicos, yo estuve leyendo sobre la llegada de Alfaro a Esmeraldas, que fue el día 23 de noviembre en el año 1884. Imagínense que el contexto, la provincia estaba en lo que era una crisis total. La gente tenía miedo, desconfianza, estaba desanimada por los abusos que habían hecho los gobiernos anteriores y la persecución que les estaba causando lo que fue el gobierno actual. Sí, Julián, la situación era complicada. La presencia de Alfaro y del buque Alajuela levantó un poco de entusiasmo entre los liberadores, pero muchos habían empezado a desertar de sus posiciones por la falta de información sobre las acciones fuera de la provincia. Además, estragos de la campaña de Ventimiglia seguían presentes. Bueno, exactamente, compañera. Esmeralda era la provincia menos poblada y los campesinos habían sufrido robos, violaciones y abusos de los capotudos. Incluso en la ciudad comerciante, en el gobierno de Guillermo Weir, fueron saqueados varias veces. Imagínense tener que reconstruir sus negocios después de cada ataque. Claro, imagínense que a pesar de que había desesperanza, también había lo que eran inicios de progreso, ya que en Ecuador, exactamente en Esmeralda, se fundó lo que fue la fábrica de cigarros y que se llamaba La Flor del Ecuador, que fue liderada por el señor que se llamó Teofilio Díaz, que era en realidad muy reconocida, tanto localmente como internacionalmente, ya que exportaba bananos, los tabaqueros y en ese tiempo las llamadas damitas, que eran también otro tipo de tabaco, que incluso llegaron a ganar medallas en Estados Unidos y en Europa. Eso demuestra que lo que nuestra provincia, el potencial que tenía en ese tiempo también económico, aunque estuviera muy reprimida políticamente. Pero la política y la guerra lo arruinaron todo. Cuando Alfaro avanzó hacia Manabí, los buques del gobierno lo bloquearon en Bahía de Caracas. Frente a Jaramillo, las tropas liberales lucharon heroicamente, pero fueron derrotadas. El Alajuela tuvo que ser incendiado para salvar a los sobrevivientes. Alfaro estuvo a punto de morir ahogado. Mientras tanto, Vargas Torres se quedó en Esmeraldas, tratando de buscar tropas, pero no fue fácil. Los hombres desanimados, muchos seguían sufriendo abusos del gobierno y de las fuerzas gobernistas, estaban en Mompiche, Muisne y Galera. Al final solo se lograron reunir 42 hombres. 42 hombres y tuvieron que internarse en lo que fue la selva, esconder sus armas, moverse por caminos que eran imposibles y durante varias semanas se alimentaron de lo que eran la caza y la pesca y también de lo que les daba el bosque, frutas silvestres. En realidad fue un esfuerzo impresionante de resistencia, pero todavía estaban decididos a seguir luchando. Sí, y cuando finalmente se reunieron con Alfaro en el río Esmeraldas, encontraron apoyo de los campesinos, quienes les dieron alimentos, protección. Fue un momento de alivio, aunque todavía sabían que la lucha sería difícil.
Y aunque algunos querían atacar a la ciudad, tomarla, Alfaro decidió retirarse estrictamente y radicarse en Panamá para garantizar y los hermanos Ceres en Quinindé todos enfrentaron al gobierno en Camaño y aunque fueron derrotados demostraron que había descontento generalizado en el país. Sí, muy cierto. Pero no solamente en Esmeraldas hubo resistencia. Nicolás Infante se levantó en lo que fue Los Ríos, Moncayo, Imbabura, Fidel García en Latacunga y los hermanos Cerezo en Quinindé. Todos enfrentaron al gobierno de Camayo y aunque fueron derrotados demostraron que había un país descontento y totalmente generalizado. Sí, y la impopularidad de Camaño era tal que durante un viaje a Guayaquil la gente lo atacó y tuvo que lanzarse al río para salvarse. En esa acción murieron el edecán mayor Marcos Jaramillo y el coronel Edmundo Güedes. La violencia era extrema, pero también indicaba que la población estaba cansada de corrupción y abuso. Es interesante ver cómo, a pesar de todas estas derrotas, la idea liberal se mantuvo viva. La resistencia en Esmeraldas y en otras provincias preparó el terreno para la Revolución Liberal en 1895. Fue un ejemplo de cómo la lucha por ideales puede sobrevivir incluso después de fracasos militares. Sí, pero ¿saben qué creo que fue lo más impresionante? La determinación de Eloy Alfaro y de Vargas Torres, porque a pesar de la derrota, el hambre, las miles de enfermedades, toda la persecución que recibieron, nunca perdieron la esperanza por liberar a lo que es el país de lo que fue la corrupción y la tiranía de todos esos gobiernos. Exacto. Esa mezcla de valentía, estrategia y esperanza fue clave. Aunque perdieron varias batallas, mantuvieron la fuerza moral y política que finalmente permitiría un cambio histórico años después. Y también hay que recordar el papel de los ciudadanos, campesinos y comerciantes. Apoyaron a los liberales a riesgo de sus propias vidas. Sin ese respaldo, la resistencia habría sido imposible. Claro, definitivamente. En Esmeraldas, en 1884, fue un ejemplo de sufrimiento, resistencia, esperanza. Nos recuerda que la historia no solo hacen los líderes, sino que también los pueblos que los apoyan y resisten junto a ellos. Totalmente. Cada sacrificio, cada batalla, cada estrategia fallida fue un paso hacia la libertad que finalmente se consolidó más tarde. Claro, por eso, aunque parezca que todo está perdido, la historia demuestra que los ideales y la lucha por justicia siempre dejan huellas, incluso en los momentos más difíciles. Sí, en realidad es un ejemplo que nosotros debemos recordar, debemos estudiar, porque la valentía y la resistencia que tuvieron estos dos grandes héroes son una lección universal. Camacho, ¿por qué usted cree que la llegada de Alfaro a Esmeraldas en 1884 generó cierto entusiasmo entre los liberales? Porque su presencia y la del buque Alajuela daban esperanza a los liberales que estaban desanimados y temerosos por los abusos del gobierno de Camaño y la falta de información sobre la lucha fuera de la provincia. Buena respuesta. Compañero Quintero, ¿qué importancia tiene la fábrica de la flor del Ecuador en la economía de Esmeraldas? Compañera, respondiendo a su pregunta, es porque era un símbolo de progreso, porque exportaba cigarros y dinamitas en alta calidad a Europa y Estados Unidos, lo que le hacía mostrar que la provincia, a pesar de las situaciones que estaba pasando, tenía un gran potencial económico a pesar de la opresión política. Gracias por su información, compañero. Ya, compañera Juliana, ¿qué pasó con el buque Alajuela frente a Jaramillo?
Fue atacado por los buques del gobierno y Alfaro tuvo que incendiarlo para que los sobrevivientes puedan salvarse. Casi muere ahogado durante esa acción. Compañero Quintero, ¿cuál fue la situación de las tropas liberales en Esmeraldas después de los ataques gobiernistas? Respondiendo a su pregunta, compañera Cintia, es que las tropas quedaron reducidas a solo 42 hombres. Tuvieron que esconderse sus armas, internarse en la selva y sobrevivir con caza, pesca y frutas silvestres. Mientras tanto, esperaban reunirse con Alfaro. Compañera, la pregunta es para la compañera Camacho. ¿Qué acciones de resistencia ocurrieron en otras provincias aparte de Esmeraldas? Bueno, en base a eso, lo que le puedo decir es que Nicolás Infante se levantó en Los Ríos, Francisco Hipólito Moncayo en Imbabura, Fidel García en La Tapunga y los hermanos Cerezo en Quinindé. Todos fueron derrotados, pero mostraron el descontento generalizado contra el gobierno de Camacho. Qué buena respuesta, compañera Camacho. Compañera Juliana, ¿qué papel jugaban los campesinos y comerciantes en la resistencia liberal? En realidad eran muy importantes, ya que ellos eran los que proporcionaban alimentos, les daban refugio y el apoyo de los liberales, arriesgando hasta incluso sus propias vidas. Pero a ellos no les importó, porque así podían ayudar a quienes en realidad ellos consideraban redentores, demostrando que la resistencia también dependía del pueblo, no solamente de Eloy Alfaro ni Luis Vargas Torres. Qué buena respuesta. Gracias, compañero. Esta fue unas pequeñas encuestas que realizamos para que también tengan un poquito más de información sobre lo que le acabamos de comentar. Muchas gracias, eso fue todo. Les habló Juliana Anaís Vallejo Molina. Cintia Quintero me Camacho. corta Israel.